Les dije que estaba enojado. Lo vieron a Héctor Iaconis enojado, con ganas así de despotricar. Yo no, nunca. Así que vamos a ver si esta es la primera ocasión. El motivo, el porqué, tiene que ver un poco con todo lo que venimos hablando en esta edición de Zona Cero. Cómo se cuidan las cosas, lo del patrimonio, hablamos de lo arquitectónico. Y dentro de eso también entra lo que es todo lo que es los monumentos, las cosas históricas que tiene una ciudad. No solo desde lo escultórico, sino también desde la señalética, o los monumentos en sí. Bueno, todo arranca con esta imagen. Así que, como digo, son todas cuestiones que transitamos, quizás no nos detenemos a verlo y a ver, pero si ustedes pasan por la esquina de la calle Gardel y 25 de mayo, se encuentran con esta imagen que vamos a compartir con ustedes. Ahí lo tienen, Carlitos, ¿sí? Que no solo es el operador que está poniéndonos en el aire, ya va a tener su monumento, pero este es Carlitos, el zorzal criollo, el que cada día canta mejor, todos los lugares comunes habituales que cuando se lo nombra a Carlos Gardel. Bueno, ¿qué pasa, Héctor Iaconis, con esto que te puso tan loco? ¿Cómo andás? Gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación, por esta invitación a enojarme. Sí, queremos... Bueno, no, en realidad no es, digamos, el único caso en la ciudad que por ahí amerita un análisis. Justamente este busto tiene las características que actualmente posee, no por inicialmente, digamos, no por una intervención reciente. Un pintor ya fallecido, 9 juliense, fallecido hace varios años, tuvo la benevolencia, en su buena voluntad, porque no era pintor de obras, no era restaurador de obras escultóricas, ¿no? Era pintor en realidad de muros. Y con muy buena voluntad, él, en su sentir gardeliano, lo quiso pintar, en este caso a Gardel, para preservarlo. Estamos hablando de más de una veintena de años atrás. No lo había pintado de dorado el rostro, ¿no? Después claro. lo doraron después, pero inicialmente fue el que le dio una caracterización más o menos similar a la que tiene actualmente, en la cual podemos observar algunas deficiencias en la restauración. Sabemos que todo proceso de restauración, en primer lugar, tiene, sobre todo de una obra escultórica, cualquier obra de arte, así como también cualquier bien patrimonial, tiene que ser realizado por personal preparado para eso, idóneo, exactamente. Existe una larga formación para especializarse, ¿no es cierto?, en la restauración de bienes culturales. No todos los restauradores intervienen en la multiplicidad de obras, ¿no es cierto? Y la escultura requiere conocimiento para intervenir, ¿no es cierto? No es cuestión de buena voluntad, ¿no? Y bueno, y se ha ido replicando aquello que fue un acto de buena voluntad, de aporte generoso, se ha ido replicando y bueno, y parece que bueno, le doraron el rostro. El rostro, claro. Y lo hemos bronceado, digamos. Lo hemos bronceado, exactamente. Sí. No siendo bronce, pero bueno, sí. Quedó bronceado. Lo cual amerita, ¿no es cierto?, un análisis, porque esto es muestra de lo que ocurre en otros ámbitos similares con respecto al patrimonio histórico, que viene ocurriendo desde hace aproximadamente unos 25 años, desde la época, podemos hablar de mucho más atrás, con otros tipos de patrimonio. Recordemos que ya en 1917, por disposición de un intendente, fue rellenado un pozo de balde que estaba en la municipalidad con documentos históricos y documentos vinculados con el origen de la comunidad. Quiere decir que negligencias en los bienes patrimoniales ha existido en distintos, podemos indicar puntualmente. Pero en los últimos 20 años los mayores errores se han cometido con la estatuaria, no solamente con lo que serían los bustos de bulto redondo, como se llama, es decir, los bustos, sino también con otras obras escultóricas y también con las placas, que son obras escultóricas también. Bueno, le pedimos a Héctor que justamente, otros ejemplos. Gardel es
digamos, el comienzo, ¿no? El primer tropiezo, si querés, de este recorrido que vamos a hacer. Pero bueno, así que Héctor nos va a llevar de paseo y nos va a explicar el antes y después de otros ejemplos de esto que nos preguntamos, si cuando preservar es arruinar. Exactamente. Cuando preservar es arruinar. Por ejemplo, a ver, esto, hacer la descripción y bueno, acá tenemos una cuestión sumamente grave. Esto es algo verdaderamente terrible que nos muestra un gran problema que estamos sufriendo en los últimos años y que es con la vandalización y el robo de los bienes culturales de la comunidad. Concretamente, en este caso estamos hablando de una estela. Esta es una placa conmemorativa de 1916. Esta placa estaba ubicada en la fachada de la escuela número 1. Está lógicamente intervenida, pero lo más grave no es solamente la intervención, es decir, la intervención sobre esta obra fue que le eliminó en gran medida la pátina original que tenía, pero lo más grave es lo que sucedió hace un poco más de 2 años, ¿sí? Que lo vamos a ver seguramente en la imagen siguiente. Vamos a la imagen que sigue, que va a graficar justamente lo que está diciendo. Exactamente. No está más. El robo, efectivamente. Con esto perdemos una de las placas conmemorativas más antiguas que tenía la ciudad del 9 de julio, la placa que conmemoró precisamente el centenario de la Declaración de la Independencia, que justamente es la fecha que da el nombre a la ciudad, ¿no? Es decir, había sido colocada precisamente en el acto celebrado el 9 de julio de 1916. ¿Recordamos? ¿Esto estaba dónde? En la fachada de la escuela número 1, frente a la Plaza General Belgrano. Bien. No es el único ejemplo. Hubo hurtos de placas conmemorativas en la escuela número 3, que incluso se perdió una placa muy interesante con un relieve del busto de Alberdi. Se han vandalizado en el cementerio notablemente placas conmemorativas, estelas funerarias de mucho valor artístico. Mucho valor, claro. Valor artístico sobre todo. El valor material de esto precisamente es que en la composición del bronce que se utiliza en las obras artísticas, por lo general, es de características distintas del bronce, lógicamente el bronce industrial. Eso es una aleación. No todo el bronce es igual. Entonces, quienes vandalizan, quienes roban, necesitan mucha cantidad de este tipo de bronce. Entonces ellos lo que hacen inmediatamente, ni bien las roban, las destruyen. Por lo cual no basta solamente para fundirla posteriormente. Cuando se captura generalmente esta gente, las veces que se los ha capturado, ya estaban rotas, ya habían sido destruidas. Bien. Seguimos el recorrido, le decimos a Carlos Baisé, que está poniendo al aire justamente esta edición de Zona Cero. Vamos a seguir el recorrido porque hay más de estos ejemplos. Repito, estos están en la vía pública. Llegamos a un símbolo de 9 de julio, la fuente de la Plaza Belgrano, que últimamente tuvo un restyling, podríamos decirle, ¿no? Podemos llamarla así, sí, efectivamente. Pero ¿está enmarcado esta restauración, este lavado de cara de esto que estamos hablando? Bien, esto tiene que ver, digamos, ya es otra situación, es otra problemática dentro de lo que es el bien patrimonial, que es cuando se interviene una pieza escultórica, o como en este caso, una fuente. Esta fuente es una fuente de origen francés. Fue adquirida una prestigiosa casa de fundición, se compró por catálogo. De hecho, hay una gemela, que ahora la vamos a ver en otra fotografía, que está en Villa Ocampo, en la casa que fue de Victorio Ocampo y declarada Patrimonio de la UNESCO. Ahí. Ustedes ven, esa es la fuente gemela igual a la que nosotros tenemos en la plaza. Solamente que la que está en Villa Ocampo conserva la pátina original, ¿no? Que la pátina original tiene que ver justamente con el bronce francés, que tiene la tonalidad, perdón, de la pátina francesa, que tiene una significación histórica también muy importante por lo que significaba esa tonalidad para Francia. No lo vamos a explicar ahora para no extendernos. Sí, sí. Bueno, 9 de julio ya no la tiene, porque, digamos, por una decisión, no sabemos bien de quién, se le cambió el color. Y por supuesto se le cambió la pátina original. Toda vez que se realiza una intervención, como decimos, sobre una pieza, en primer lugar la tiene que realizar un conservador de arte. El conservador de arte hace todo un estudio de la pieza. Si se trata de una escultura firmada por un autor, por un escultor, necesita realizar todo un estudio técnico. En primer lugar,
los materiales con que está compuesta. Estudiar la obra del escultor, porque de ese modo se va a poder conocer, digamos, los estilos en el uso de la... Exactamente. Al conocer los materiales se puede interpretar por qué el autor usa determinada composición, y al restaurar, el restaurador va a tratar de seguir de la manera más fiel posible el espíritu y va a dejar los registros correspondientes de cada procedimiento que realice sobre la pieza. Es decir, eso es algo muy serio, que se hace con un gran criterio. Generalmente no lo hace un solo restaurador, lo hacen equipos de restauradores que estudian cada parte. Nosotros, si por ejemplo tenemos que restaurar el monumento del General Belgrano, el monumento del General Belgrano está compuesto por diferentes materiales, diferentes elementos. Hay un busto en bulto redondo realizado en un tipo de material, que en este caso es un vaciador de cera perdida, en bronce, pero al mismo tiempo tiene un basamento en mármol, tiene bajorrelieves en otro material, hechos por el mismo escultor. Es decir, hay toda una composición dentro de esa escultórica. No es el busto, exacto, no son exactamente. partes... Y hay que ser extremadamente cuidadoso, y por supuesto tiene que estar planificada, estudiada con la bibliografía técnica correspondiente y el aparato erudito correspondiente, para que mañana, cuando alguien diga por qué se realizó esto, se pueda comprobar. Yo por eso pregunto, quien realizó la restauración de la fuente, si estudió la historia de la fuente y por qué eligió eso, si puede fundamentarlo con el aparato erudito correspondiente, nosotros con el sostenimiento técnico, por qué elige eso. Si va a decir que fue por una cuestión puramente de que le gustó el color, es gravísimo, porque ni siquiera, es decir, la apreciación de toda obra artística, incluso de la fuente, el elemento fundamental es la luz. Para poder apreciar, para poder entender cualquier obra artística, la iluminación es fundamental, ¿no es cierto? Si una obra escultórica posee una pátina que no es brillante, tiene un fundamento, ¿sí? Si le vamos a dar un color, una tonalidad brillante, tenemos que poder fundamentarlo, ¿no? Por ahí, quien hizo la restauración de la fuente lo tiene, ¿no? A mí me parece que haberle hecho esa restauración por el solo hecho de que quedaba más lindo, brillante, si ese fue la finalidad, sí, es lamentable. Bueno, en el caso de la fuente, imagino que también el escultor piensa que eso va a tener un chorro permanente de agua cayendo. Encendido, ¿no? Dentro de la fuente, sí, bañando luego, permanentemente, sí. Que hace a todo el concepto. Efectivamente. Ahí, digamos, concretamente esa fuente fue adquirida por catálogo. La empresa, o en este caso la empresa Matou, que es la empresa que las importaba de Francia, las vendía por catálogo. El catálogo, por lo general, permitía la combinación de distintas partes. Por ejemplo, en San Juan, lo mismo que en Estados Unidos, hay fuentes que son muy similares, no tan gemelas como la de Villa Ocampo, en las cuales vemos que los tramos están combinados. Era posible combinar, ¿no es cierto?, las partes componentes, es decir, podemos decir el tramo superior, la parte superior de la fuente con la inferior, es decir, podían ser distintas, algunas eran lisas, otras eran... Es decir, había posibilidad de poder combinarlas, ¿sí? Pero no obstante, había un principio de armonía en eso y que tenía que ver también con la tonalidad original de la fuente, claro, que es la que se mantuvo siempre y que podemos apreciar en infinidad de fotografías que la registran. ¿Sí? Es decir, haberle cambiado ahora la tonalidad, para muchos, y queda más linda, dirán, pero si se realizó, a ver, si eso se realizó sin el correspondiente estudio, si no se realizó un estudio de consulta con un personal técnico especializado en conservación de bienes culturales, conservación de arte, es grave. Si verdaderamente alguien entendió que era conveniente cambiarle la pátina y lo puede fundamentar, sería muy importante que en algún artículo técnico se lo diera a conocer a la comunidad, sobre todo para el futuro, para que las futuras generaciones, cuando digan, ¿y por qué ya no tiene la pátina original?, se pueda fundamentar, porque además esa pátina tiene una significación, como decimos, por el color francés, histórica muy importante. Seguimos al recorrido con otro ejemplo de esta cuestión que tiene que ver con la restauración del patrimonio. Por ejemplo, acá, ¿qué pasa? Este es el monumento que también está en la Plaza Belgrano. Efectivamente, ese es un monumento a la madre, obra de Mario Chierico. Hace más o menos unos 20 años aproximadamente, se decidió
pintarlo todo de blanco, cuando en realidad el escultor pensó en precisamente algunos detalles de realce, ¿sí?, que ya lamentablemente no los tiene, ¿sí? Si nosotros observamos en la foto anterior, hay como una imitación en los ladrillos, en el fondo, claro, ¿sí?, que van en otra tonalidad, y que ahí en este boceto, que es el boceto que presenta el escultor junto con la maqueta, dejen claro cuál es la tonalidad que tenía que tener, ¿sí? Si quien hace o planifica la restauración estudia las fuentes, ¿sí?, va al archivo de gestión de la municipalidad donde está la documentación referida al monumento a la madre, ¿sí?, puede ver que el autor tiene, digamos, un proyecto y el proyecto, digamos, tiene características particulares. Fíjense que incluso hay un realce en los bordes, ¿sí?, que no lo tiene actualmente porque ha sido todo pintado en blanco. Sí. Entonces, hay un criterio en la restauración que es muy importante seguir por el bien patrimonial de estas piezas. Si lo viese el autor, en este caso, diría que me han hecho, que han hecho. Sí, tal vez pensaría, es una lástima que no hayan seguido mi idea, porque tenía un sentido. Suerte ¿no? lo hicieron en blanco, lo pueden haber hecho en negro también. Sí, hay otras situaciones que son... el monumento, ni bien se ingresa al parque, está el monumento que se dice monumento a las Tres Lagunas, que en realidad es el monumento evocativo, conmemorativo de la fundación del 9 de julio de 1963. Eso es obra de Luis Perlotti, ¿sí? Estaba la firma, y la persona que lo restauró hace una veintena de años la revocó a la firma del escultor. Un detalle, bueno, Héctor, no sea tan quisquilloso. Le pasó revoque, la tapó con mampostería porque pensaba que era, claro, lógicamente, la firma, quien no puede interpretar, ni si bien la firma de Perlotti es muy reconocible, pero no la reconoció y la tapó, está tapada. Como también están alteradas en las sucesivas restauraciones elementos que, como esta no es una obra única, esta que tenemos en el parque, sino que Luis Perlotti la ofreció al Círculo de los del 9 en base a un modelo que él ya tenía concebido y que se había realizado también en bronce. Podemos apreciar mejor en detalle los otros ejemplares que hay, claro, y ver, digamos, la negligencia de haber restaurado una obra sin tomar los recaudos convenientes y bueno, y borrarle la firma del escultor. Estamos hablando de una obra de Perlotti. Sí, claro. Claramente. Seguimos el recorrido, porque hay más, ¿Ustedes creen que son pocos? No, no, son varios los ejemplos que nos ha traído Héctor Iaconi. Estábamos en el parque y a metros de eso está justamente este homenaje, este monumento que le rinde honores al general San Martín. ¿Qué pasa con esto? Bueno, este monumento ha sufrido unas situaciones muy complejas, bueno, muy especiales. Este monumento en realidad debía ser un monumento ecuestre. Lo proyectaron inicialmente a mediados de la década de 1940, los cambios políticos hizo que renuncien las comisiones, que lo integraran, bueno, y terminó siendo un monumento que es un monumento, es un busto en realidad, que es un busto seriado, es decir, los autores fueron premiados en 1950, los escultores, 2 escultores concretamente, fueron premiados por el Instituto Nacional Sanmartiniano. Entonces ellos realizaron estos bustos que están distribuidos en distintas partes del país, ¿no? En 1950 se necesitaba homenajear al general San Martín, el año del Libertador, como se llamaba, entonces se colocaron en distintos lugares. De estos hay 2 bustos iguales, hechos de distinto material, lógicamente, este y el que se conserva en el Consejo Deliberante del 9 de julio, o a veces está en el Salón de las Américas, no sé en este momento si está en el Consejo Deliberante o en el Salón de las Américas, es el busto de color negro de San Martín. Bien, este busto en realidad estaba sobre un basamento, que es el que vimos en la otra fotografía, que era bastante diferente, ¿sí? Incluso, si ustedes observan, debajo de la placa conmemorativa hay un espacio donde iba una urna con tierra de la casa natal del general San Martín. Tenía un cofre. Bueno, eso fue modificado por decisión de un intendente en los finales de la década del 90 aproximadamente, y se
hizo ese diseño, ¿sí? Es una cuestión de criterio, ¿sí? Pero que altera completamente lo que fue el proyecto original y que lógicamente, si nosotros analizamos estéticamente, tiene diferencia. Sí, claro. Vamos al que sigue. Bueno, además el busto, por supuesto, ha sido pintado, sobrepintado, sí, no es desde luego la pátina que pensaron los escultores Sartori y el otro escultor que lo hizo. Bien. Calle Primer Centenario. Bueno, como decíamos, en la década del 90, a un intendente tuvo la ocurrencia de dorar las placas que estaban en el Palacio Municipal y algunas que estaban circundantes a la plaza. Este intendente entendió que las placas oscuras no quedaban bien. Nadie le explicó probablemente de que esas placas tenían una pátina que no solamente sirve para protección del material con que están realizadas las placas, sino que también tiene una finalidad. La placa puede ser brillante, sí puede ser una placa brillante, pero de acuerdo a la composición, a todo el cuadro que compone la placa, esta placa por ejemplo tiene una composición muy particular que la vamos a ver, esta placa en realidad tenía una pátina oscura porque permite apreciar mejor, digamos, con el impacto de la luz, el relieve que posee, ¿sí? Tengamos en cuenta de que tiene un relieve en el círculo, ¿no es cierto? Muy interesante, que fue inspirado también para medallas conmemorativas, ¿sí? Y al mismo tiempo la epigrafía, el color, es decir, las letras, ¿no? El resaltado. El tema de la epigrafía en la placa, eso es algo muy importante, en lo cual en la década del 2000, 2010, se descuidó acá en 9 de julio y se diseñaban las placas de una manera extremadamente arbitraria. Y si uno va a la calle Valenzuela, por ejemplo, esto es muy importante porque hay que tener en cuenta lo que es el bien patrimonial, ¿no? Porque si uno va a la calle Florentino Valenzuela, de aquí que está ubicada en un barrio, no se sabe si la calle es Florentino Valenzuela o es el intendente o tiene el nombre del intendente que estaba en ese momento, porque la placa fue diseñada con tan poco cuidado que la epigrafía, la letra del nombre del homenajeado es igual que la del intendente que firma, que dicho sea de paso el intendente no tiene que firmar las placas, pero durante esa gestión las firmaba, las placas conmemorativas. Pero eso es otra cuestión, hace también al patrimonio, sí, sí, y hace también al sentido que uno le da al uso de la epigrafía, porque también hay todo un sentido político. En este caso, ahí vemos una placa que, bueno, la anterior, para ubicar a la gente, a los televidentes, la anterior que veíamos está ubicada en la intersección de lo que sería la calle Primer Centenario, que hoy se llama Libertador General San Martín, y 25 de Mayo, donde hay un local que venden vehículos. Sí, sí. No vamos a dar el nombre. Y esa placa incluso estuvo tapada durante muchos años por una marquesina. Esta, ustedes observen que esta no fue intervenida, ¿sí? Es una placa también muy bien lograda, ¿no es cierto? Un trabajo escultórico muy interesante y conserva la pátina original. Esta no fue alterada. Zafó. Bien. Esta zafó. Esta sí, esta está también alterada, ¿sí? Se le alteró la placa. Se le alteró, perdón, la pátina. Canje de aerosol, ¿no? Se la doró. Digo, buen canje de aerosol, ¿no? Sí, en realidad. ¿Qué pasó con Julio de Bedia también? Bueno, Julio de Bedia intervenido. Bueno, Julio de Bedia, afortunadamente, hasta ahora, y esperemos que sea así, sí. No ha sido tocado en cuanto a la pátina, ¿sí? Esto es muy importante porque este es un busto a la cera perdida, realizado también por Perlotti. Es una obra de 1948, es una pieza muy importante en el valor iconográfico y escultórico, pero tiene un detalle muy particular, ¿sí? Que la placa fue alterada. Si vamos a la otra fotografía, que va a estar siguiente a esa, vamos a ver que la placa está puesto, el busto estaba mirando para otro lado, al pie de la escalera, la placa es más grande, ¿sí? Fue cortada y si ustedes
visitan el Palacio Municipal, se para delante del pedestal y tocan por debajo de la placa, ¿sí? De la plaquita, van a ver que tiene una rebaba y que el bronce, ¿no es cierto?, no conserva la pátina que la cubre el resto de la placa, porque justamente fue cortada. ¿Para qué fue cortada? Porque en 1955, cuando se produce la caída del gobierno de Perón, se produce en la comunidad una desperonización. Entonces, si todos los símbolos que tenían que ver con peronismo había que quitarlo. Entonces, la placa conmemorativa fue cortada para eliminar los nombres de las autoridades que estaban vinculadas con el régimen depuesto. Entonces, vemos cómo en la intervención sobre el bien patrimonial también está la intención política. La cuestión política. Bien. Queda algo más, ¿no? Bueno, sí, ahí lo veíamos a Julio de Bella tirado, en una, bueno, eso es bastante tardío, en una oportunidad durante la gestión del intendente Batistela, que hizo una restauración del hall de la municipalidad. Los operarios que desmontaron lo habían puesto en esa posición, que desde luego una obra escultórica no se pone. Debía tener otros cuidados, ¿no? Claro. Debería tener otros cuidados a la hora de manipularse. Efectivamente. ¿Sí? Bien. ¿Y acá qué pasa con esta obra también característica, ¿no? Lo vemos al hombre con ese martillazo eterno, ¿pero a qué? Bueno, esa obra actualmente fue convertida en un mimo es decir, alguien decidió intervenirlo, lógicamente ya el escultor falleció hace muchos años, Domingo Pérez, y si ustedes lo observan, si van actualmente, no tiene ese aspecto, sino tiene el aspecto de un mimo. Le colocaron una máscara blanca, lo pintaron de negro, ¿no? Y parece el mimo del teatro, ¿sí? Que parece como que quisiera representar eso. Es decir, es una intervención, creo que incluso irrespetuosa, sobre la obra del escultor, claro, que estaba muy lejos lo original. De ser pensado como eso. Esto es parte, junto con las dos obras que se conservan actualmente en pleno centro de la ciudad, en las intersecciones de Mitre y Iberia y de San Martín y 25 de Mayo, son parte de un proyecto que el escultor tenía, Domingo Pérez, escultor nuevejuliense, fallecido a comienzos de la década del 80, de un ciclo vinculado o en homenaje al trabajo, en el cual él lo había pensado como un gran proyecto en el cual recrear una especie de mina, en el cual los mineros estaban realizando el trabajo, ¿sí? Que él lo pensaba hacer incluso en el parque. No lo pudo realizar, su vida se apagó antes de poder haber concretado el proyecto, y las obras, para que puedan estar al alcance y puedan ser admiradas por la comunidad, actualmente están ubicadas en distintos lugares. Esta está ubicada en la plaza del barrio de los Abuelos, la Plaza Antonio de Elía. Vamos al que sigue, porque ustedes sabían que dentro de lo que es la restauración, yo no lo sabía, ¿no? Pero está la cirugía estética de bustos, ¿no? Bueno, algo parecido. ¿Algo parecido ocurrió con Alberdi? Bueno, con Alberdi ocurrió algo muy particular. Alberdi ha sufrido una serie de vandalizaciones. Bueno, no conserva la pátina original, como tampoco la conservan los dos otros bustos que son hermanos de este, que son los bustos que están frente a la escuela número 1 de Sarmiento y Almafuerte. Ajá. Solo que este ha sufrido mayor daño porque al vandalizarlo le rompieron la nariz. Y alguien la quiso restaurar, pero tal vez en las fotografías no se aprecie, pero si uno no habrá sido algún vecino, ¿no? Probablemente haya sido algún vecino que fue a restaurarlo, algún vecino de la cerca. Lo cierto es que la nariz fue restaurada con muy poco cuidado y pierde completamente armonía con respecto al rostro. Quienes conocimos el busto originalmente y lo recordamos originalmente como era, ¿sí? Yo fui alumno de la escuela y lo recuerdo con muchísima claridad, no es esa la nariz que tenía Alberdi y pierde completamente armonía con el rostro. Fue alterada y fue restaurada por alguien que evidentemente el criterio no hizo un estudio de la obra, porque en el momento que se restauró tal vez estaba vivo todavía el escultor, ¿sí? Cuando se hizo esa restauración. Un llamado, se podría ver, sí, justamente, era simplemente eso. Este busto además tiene otros daños laterales que ha sufrido y que necesita una restauración, digamos, con carácter urgente. Si ustedes ven, las placas sí conservan la pátina original, cosa que no tienen las de los bustos de la plaza,
que no solamente fueron alterados en cuanto a la pátina del busto, es decir, que eran de otro color, era un color almagre o borrabino, originalmente Bordeaux, ¿sí? Cuando estamos hablando de 1954, cuando se los ubicó en ese lugar. Este la tuvo también, esa pátina fue cambiada, pero al mismo tiempo los otros sufrieron sobre las placas conmemorativas. Intervención. También. Arrasaron con todo. Bueno, acá teníamos lo de Belgrano, que decías un poco, que la obra de Belgrano es ojo a la hora de modificarlo, restaurarlo, para quien lo vaya a hacer, teniendo en cuenta que es toda la obra, no solo es el busto, ¿sí? Es toda la obra. Efectivamente. Eso necesita, como toda obra, por más pequeña que sea, recordemos que hay especialistas hasta en la restauración, hasta para la restauración o preservación de una medalla. Es decir, los especialistas en conservación de patrimonio incluso se especializan hasta en la conservación de bienes de acuerdo con el material con que están compuestos. Claro. Por lo tanto, antes de dar intervención, en el momento que se restaure la plaza, si se desea realizar una intervención, por favor, quien tenga a cargo el proyecto, que lo haga con un equipo de especialistas que les puedan dar directivas de cómo preservarlo. Sí. No el mismo de la fuente, por ejemplo. No. No sería aconsejable. Claro, uno es fuente, el otro es. Claro. No es lo mismo. Perfecto. ¿Algo más quedó en este recorrido? Les decía, ¿no?, que iba a ser interesante esto. Bueno, ya estamos en patrimonio arquitectónico, ¿no? También sí, un poco lo que hablábamos con... Bueno, patrimonio arquitectónico es otro aspecto muy importante que por ahí en este momento sería muy extenso porque hay que dividirlo en dos partes. Ahí está el patrimonio arquitectónico sobre el cual puede intervenir de una forma más directa el Estado, sea municipal o sea provincial, nacional, y otras en los cuales no puede intervenir, que está más acotado, que son en aquellos edificios que son privados y que por ahí el alcance actual de la ordenanza de patrimonio que está actualmente vigente, que es la que regula y sobre la cual es necesario, que sea muy importante, que el Consejo Deliberante la revea, ¿sí? Realice un profundo análisis sobre la ordenanza vigente que fue realizada ya hace unos cuantos años, porque hay muchos aspectos que son ambiguos, porque se mencionan lugares que supuestamente se incluyen en la ordenanza, sobre los cuales la municipalidad el Estado municipal no puede tomar intervención directa. Claro. ¿Sí? El caso tal vez, como veíamos, es de la Torre Tanque, inaugurada en 1905. Esa torre corre serio peligro por el estado de conservación que tiene y sería muy importante trabajar para... Eso es una obra que se circunscribe dentro del llamado patrimonio industrial, que tiene entes que lo regulan, que lo preservan. Sería muy importante contactar al momento de planificar una restauración, contactar a esas instituciones de referencia que gustosamente darían muchas instrucciones, muchas sugerencias y muy importantes. Para saber cómo hacerlo correctamente. Exacto. Por supuesto estamos recontrapasados de tiempo, pero creo que lo vale. Y vamos a hacer, le pido a Carlito que nos avance hasta casi el final, lo hacemos rápidamente lo que queda. Esto tiene que ver con la trocha, esto tiene que ver con el Puente Negro y también, esto es lo que hablábamos, ¿no? Los bustos que mencionábamos, el de Almafuerte y Sarmiento, pero hay cosas que también están bien hechas, ¿no? Efectivamente. Bueno, acá acá no tenemos... es esto. Que no es esto, por ejemplo. No, esto amerita una restauración cuanto antes porque está en un deterioro muy considerable. Tiene que ver con cosas que le faltan, serán de la iluminación, pero esto está bien hecho, por ejemplo. ¿Por qué esto está bien hecho? Bueno, esto fue realizado el año pasado por las autoridades municipales que con un muy adecuado criterio, y esto es muy importante hacerlo notar, no intervienen con las placas conmemorativas sobre el monumento histórico que se conserva ahí, o monolito histórico, o obelisco, si queremos llamarlo así, que es de comienzos de siglo, y que quienes lo pensaron, ¿sí?, no colocaron ninguna placa conmemorativa, solamente hay inscripciones realizadas sobre el mismo la misma estructura, con las fechas y el nombre que le se dará a la plaza, pero fíjense ustedes, hay una plaquita negra,
esa fue puesta en una gestión anterior, ¿sí? Eso no se debe hacer. Colocar esa plaquita, que es atemporal, es anacrónica, no tiene que ver porque fue colocada en la década del 2000, después del año 2000, ¿sí? Alrededor del 2011 aproximadamente se las colocó, pero sin embargo, las otras, ustedes observen que sin alterar la constitución del monumento, nosotros se pudieron colocar con muy buen criterio las placas conmemorativas. Eso es muy importante. Está bien. ¿Esto dónde es? Eso es en la Plaza España. En la Plaza España. Plaza España, que fue inaugurada el año pasado. Un trabajo muy importante realizado de preservación, Sí. Que eso es digno de ser destacado porque esa plaza estaba, podemos decir que desde la finales de la década del 70 no se realizaban obras de fuste sobre la plaza y se realizó una tarea muy interesante y además de preservación de un bien cultural. Bien. Una buena. Una buena que se hizo bien. Exactamente. En ese sentido. Que esto en definitiva es para que ese patrimonio que pasa de generación en generación se mantenga en las condiciones originales que aquel autor, ¿sí? Como el autor lo pensó, ¿sí? No como el busto de Gardel, que con toda buena voluntad, la verdad que queda como eso que están pensando, ¿no? Porque es lo mismo. Imagínate lo que le hicieron a Gardel a Belgrano. Pintarle el uniforme, el color de pelo, el color piel, bueno, la verdad que no. Un sinsentido, salvo que se haga algo específicamente para eso. Sí, bueno. Sí, o simplemente dorarlo o platearlo. Dorarlo, bueno, sí. Alterarle la pátina original, que tiene un sentido, porque, digamos, probablemente esa pátina fue realizada, el escultor estuvo presente cuando se realizó, tenía una vinculación con 9 de julio, y probablemente él dirigió también toda la labor posterior. Esto va. Y probablemente intervino también en toda la técnica, ¿no es cierto?, de la realización de esa pátina que posee, que es algo muy complejo. Es decir, la realización de un busto a la cera perdida tiene una complejidad muy significativa. Y por supuesto es una lástima no solamente alterar el espíritu del escultor, sino también el trabajo de quienes mediaron, ¿no? Los fundidores, etc. Sí, exactamente. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por venir. Por favor, al siempre es contrario. un lujo, siempre nos comes más tiempo, pero es tiempo invertido. Perdón. No, tiempo invertido justamente por la explicación, por todo los datos que das y toda la explicación en este contexto que un poco tiene este hilo conductor, tuvo esta edición de Zona Cero, que es patrimonio arquitectónico, patrimonio escultórico, cultural también, y de alguna manera el tema de la ruta también, ¿no? Esas cuestiones de, bueno, lo hacemos así, también se puede incorporar en todo esto. Esto se hace así o no se hace, o lo hacemos un poquito, total, que se arregle la sucesión y ya está, hacelo así, listo. Bueno, los tres temas en algún punto están unidos, por eso tuvimos el programa con ellos, con los especialistas, con Tago Herbiti, con Carlos Mozo, con Julio Mascheroni y con el maestro Héctor Iaconis, que estuvo enojado. Podemos decir que estuvo enojado. ¿Este es el Héctor enojado? Un poco así. Un poco sí, así. Un poco así. Porque imagínate, genera eso, ¿no? Más allá de la explicación técnica, cuando ves, ¿qué es lo primero que te genera a vos, Héctor Iaconis, así cuando ves una cosa como esa? Pienso fundamentalmente en las generaciones que continúan y en lo que le estamos dejando a las generaciones que continúan. Y eso, digamos, dejarle a las generaciones que continúan, digamos, una obra escultórica que legamos nosotros de las generaciones anteriores, mal intervenida, causa enojo. Claro. Gracias causa dolor. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero para eso hay que educar también, ¿no? Sin duda. Para eso hay que educar, porque es fundamental. Porque el desconocimiento también hace que, justamente, se cometan estos errores. Involuntarios quizás en la mayoría de las cosas, con la mejor buena voluntad, pero en definitiva la clave son errores. Fundamental es que cada vez que se desee intervenir una obra estatuaria, cualquier obra de tipo escultórico, una obra privada, es decir, de una colección privada, uno puede hacer, lo ideal sería que no, pero uno puede hacer lo que quiere, pero sobre un bien que es de la comunidad hay que ser extremadamente criterioso
y sobre todo consultar a los equipos especializados. Si no están en 9 de julio, los hay en Buenos Aires y excelentes. La ciudad de Buenos Aires, de hecho, cuenta con y desde luego el Estado Nacional, en los museos nacionales, sí, equipos que son de excelencia y que son equipos de consulta. Lo más importante, antes de tomar una intervención sobre cualquier obra escultórica, tanto de la planta urbana como del cementerio, es muy importante consultar a los especialistas. Consulte a un especialista, a un profesional. Ahí está. Exactamente. Gracias, Héctor. Como siempre, un lujo. Un lujo escucharlo, siempre nos deja algo.